Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos una vez más aquí en la señal de la Nuevo Tiempo con el programa Reavivados por su Palabra. Este segmento se llama Creer en sus profetas, donde conocemos lo que Dios dice a través justamente del espíritu de la profecía. Está con nosotros como cada día, líder de la División Sudamericana, el pastor Bruno Razo, quien comparte con nosotros justamente estos temas. Es un gusto, Pastor Eber, estar contigo, acompañar al Pastor Eber Piñeiro de la Universidad Adventista de Bolivia, doctor en teología, y compartir juntos la necesidad que todos tenemos de profundizar en la palabra de Dios. Como ya lo estamos haciendo en el día de hoy, vamos a meditar, vamos a leer sobre el capítulo 6 del libro de Números. Pastor, justamente hablando del capítulo 6, estaba revisando allí que hablaba sobre los nazareos. Parece que este voto del nazareato, que comenzó aquí bastante temprano, fue practicado no tan frecuentemente, pero por personajes que conocemos a través de la historia. Vuelve a ser mencionado posteriormente allá en el libro de los jueces con un personaje que Sansón, muchos lo conocemos, ¿no? Los niños, los grandes, etcétera, etcétera. Pero algunos piensan que el voto del nazareato solo incluía la prohibición de ingerir bebidas y no cortarse el pelo. ¿Es esto así o incluía algunas otras cosas como hábitos? Voy a leer la declaración del Espíritu de Profecía. Elena de White escribió lo siguiente: no bastaba que el niño prometido recibiera de sus padres un buen legado. Este debía ir seguido por una educación cuidadosa y la formación de buenos hábitos. Dios mandó que el futuro juez y libertador de Israel aprendiese a ser estrictamente temperante desde la infancia. Había de ser nazareo desde su nacimiento y eso le imponía desde un principio la perpetua prohibición de usar vino y bebidas alcohólicas. Las lecciones de templanza, abnegación y dominio propio deben enseñarse a los hijos desde la infancia. Aquí explicando el tema en relación a Sansón, claro, pero explicando el mismo tema del nazareato. Era algo más que no tomar bebidas alcohólicas, claro, era todo un estilo de vida, era un compromiso de los padres de educar a sus hijos, de criarlo en la amonestación del Señor. Así como los padres educaron a Jesús, dice que crecía en gracia, en sabiduría y en estatura
para con Dios y para con los hombres. Cuidaba la parte física, crecía en estatura, Claro. Crecía en sabiduría, la parte educativa, Intelectual. pero también dice para con Dios, es decir, cuidaban de la vida espiritual. Por eso dice aquí la abnegación, el dominio propio, la templanza, la formación de buenos hábitos. Así que esa ley, esa reglamentación era ofrecer a los hijos la mejor educación para esta vida. Y la mejor educación para esta vida no solo pasa por la mejor institución educativa, la mejor carrera, no solo pasa por la información, no solo pasa por un título académico. La mejor formación para esta vida pasa también por los valores espirituales, por los valores que preparan a las personas para esta vida y también para la eternidad. No es solo informar, sino también formar. Qué bueno, pastor. Eso realmente nos deja como que comprometidos, ¿no? O sea, los padres tenemos un gran compromiso de no solamente cuidar el tema de la alimentación, sino también toda la integralidad de los hábitos, ¿no? Eso es importantísimo. Pero además el capítulo 6 de Números habla de una bendición sacerdotal que era recitada no solo a los sacerdotes, sino también al pueblo, porque esa bendición que decía, ¿no? Jehová te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿no? Que ponga en ti paz, era como una bendición para todo el futuro, la vida futura que el pueblo de Israel tenía que alcanzar. Pero a pesar de ello, Israel no alcanzó el cumplimiento total de la promesa de bendiciones. ¿Por qué? Bueno, nosotros ya hemos leído y comentado esa bendición sacerdotal, que era la manera como Dios transmitía sus promesas a su pueblo. Claro. Ahora, ¿por qué es tu pregunta? Los israelitas no cumplieron el propósito de Dios y por tanto no recibieron las bendiciones que hubieran podido ser suyas. Pero en José, en Daniel, en Moisés, en Eliseo y en otros muchos tenemos nobles ejemplos de los resultados del verdadero plan de vida. La misma fidelidad producirá hoy los mismos resultados. Hay un concepto, Eber, que ya hemos conversado, y es que tanto las promesas como las advertencias de Dios son condicionales. Se dice, si haces esto, recibirás esto. Claro. Si caminas por este camino, vas a llegar a este final y vas a tener esta compañía en el tránsito. Si caminas por este otro camino, tendrás estas dificultades y este va a ser tu final. Entonces, tanto las advertencias, las amonestaciones son condicionales y las promesas también son condicionales. Por eso dice el Señor, yo no quiero la muerte del que muere. Yo te advierto, no hagas esto. O sea, a ver, uno puede tener un cáncer de pulmón sin haber fumado, pero la mayoría de los cánceres de pulmón es por fumar. Entonces, uno termina cosechando lo que sembró. Claro. No fumes porque vas a tener este problema. No, pero yo nunca fumé y también tuve ese problema. Sí, ya dije, no todos, dije la mayoría. A veces nosotros recibimos una consecuencia directa por el pecado que yo hice y otras veces recibo una consecuencia indirecta por el pecado que impera, que domina y que gobierna en el mundo. Pero nosotros, las advertencias y las promesas son condicionales. Entonces Dios no quiere que muramos, pero si nosotros persistimos en desoírlo, en desobedecer y en independizarnos de Él, tarde o temprano cosechamos las consecuencias. Claro. Ahora, bien, la cita que nos mostró parece dar a entender que el pueblo de Israel étnico, como digamos, unidad corporativa, como nación, fracasó, no recibió las bendiciones de esta bendición sacerdotal, pero menciona interesante la cita a personajes individuales, ¿no? José, Daniel, Moisés, Eliseo, dando a entender como que el judío étnico, como el judío espiritual, en realidad ahora tiene que tomar esa decisión para recibir la bendición. Excelente, porque digamos, a ver,
Dios ofrece su bendición a todo un pueblo. Ajá. Y Dios ofrece su bendición y sus promesas a toda la humanidad. O sea, Dios lo hace así de conjunto, Claro. pero también lo hace de manera personalizada. Jesús murió por todos, pero también murió por ti, murió por mí y murió exclusivamente por usted. O sea, Él vino a dar la vida por todos, pero también habría venido a dar su vida por uno solo. Entonces, está lo corporativo, lo general, pero también está lo personalizado. Entonces uno puede decir, el mundo está rechazando a Dios, pero no todos rechazan a Dios. O uno podría decir, todos están aceptando a Dios y no todos aceptan a Dios. Entonces, la salvación es para todos, el ofrecimiento de la salvación es para todos. Entonces yo pregunto, dos preguntas simples. ¿Dios quiere salvar a todos? Sí. ¿Se van a salvar todos? No. Pregunto de nuevo. ¿Dios quiere salvar a todos? Sí. ¿Se van a salvar todos? No. ¿Y por qué no? Porque no alcanza con que Dios quiera salvar a todos. Es necesario que usted, yo, Ever, todos aceptemos la salvación de Dios. Qué bueno, pastor. Esa invitación y esa maravillosa bendición que Dios quiere hacer resplandecer su rostro sobre nosotros, quiere darnos esa bendición, está ofreciéndola de manera individual, pero también a tu familia, a tus amigos, al entorno. Gracias a Dios por esta explicación. Ahora vamos a tener un momento para ir a un mensaje y retornamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. No solo la bendición sacerdotal, sino también la bendición de toda la vida a través de la oración, es lo que vamos a escuchar en la voz del pastor Bruno. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu disposición permanente es bendecirnos, salvarnos. Gracias porque tu motivación es amarnos. Te pedimos perdón porque no siempre percibimos o aceptamos tu amor y tus propósitos para nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tus sueños de bendecirnos, de salvarnos, se cumplan. Se cumplan desde ahora porque te recibimos. Se cumplan todos los días porque convivimos contigo. Y se cumplan definitivamente cuando vengas porque compartiremos contigo la eternidad. Bendícenos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos sentimos complacidos, contentos y también bendecidos porque la presencia de Dios aquí en la Nuevo Tiempo es evidente y también queremos que sea evidente en la vida de cada uno de ustedes. Nos reencontramos el día de mañana.